Buenas tardes, maestra Beatriz Gómez Caro, estudiante de psicología. Hoy les vengo a hablar sobre el desarrollo cognitivo en la adolescencia, el egocentrismo, el pensamiento operacional formal, dos formas de pensar en la intuición versus el análisis y el procesamiento dual y el cerebro. En este podcast hablaremos de forma reflexiva y crítica con un entendimiento detallado del desarrollo humano. Vamos a abordar uno de los procesos más intrigantes y complejos del ciclo de la vida, el desarrollo cognitivo durante la etapa adolescente. Normalmente, esta fase se denomina como etapa complicada emocionalmente, dado que en realidad representa un periodo de intensa reestructuración cerebral, cognitiva y emocional. Apoyándonos en el capítulo 15 del libro de Psicología del Desarrollo, Infancia y Adolescencia de Caitlin Steisen, estudiaremos los tratados del egocentrismo adolescente, su surgimiento sobre el pensamiento operacional formal, las dos vías del pensamiento, la intuición y el análisis, y ver cómo todo esto se refleja dentro de un cerebro que aún está en proceso de maduración. La adolescencia es la transformación entre la infancia y la adultez, es decir, un punto de modulación en el desarrollo humano. Momento en el que el pensamiento, la emoción y la identidad comienzan a reformarse sobre nuevas bases. Esta etapa se caracteriza porque el cerebro no solo crece, también se reorganiza. Los vínculos neuronales se afinan, la corteza prefrontal está asociada con la toma de decisiones y el autocontrol. Este madura y el sistema límbico, que es el centro de las emociones, además es donde el adolescente tiene una revolución interna, el cual hace ver una perspectiva diferente, al igual de percibirse a sí mismo y actuar, entender cómo piensan y sienten los adolescentes no es solo una intranquilidad académica, es decir, se convierte en una necesidad social, educativa y humana. Además, se puede ver que detrás de cada hecho de arrebato hay un cerebro en el desarrollo y una identidad que busca ser escuchada. Entrando en el tema de desarrollo, podemos decir que el desarrollo cognitivo en la adolescencia, este involucra un esparcimiento específico de las capacidades mentales del individuo. El egocentrismo adolescente es una noción natural de pensamiento de Piaget, pero desarrollada por David Elkind, a discrepancia del egocentrismo infantil, que involucra una imposibilidad de tomar perspectiva ajena. El egocentrismo adolescente se exterioriza como una hipersensibilidad al juicio social y una amplificación de la propia singularidad. Este fenómeno se caracteriza por tres dimensiones principales. Uno, la audiencia imaginaria, es decir, la creencia de que todos nos sepan, lo que genera inseguridad, inhibición o una necesidad excesiva de validación. Dos, la fábula personal. Esta es una percepción que las emociones y las vivencias que son únicas y extraordinarias, lo que puede encerrar emocionalmente al adolescente. 3. La invulnerabilidad percibida. Esta es una forma de pensar de forma mágica que hace que el adolescente asuma riesgos creyendo que a mí no me va a pasar nada. Este egocentrismo no debe ser interpretado como patológico, sino como un mecanismo adaptativo en la búsqueda de identidad. Pero hay que tener en cuenta algo: si se regula, puede obstaculizar el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía y la toma de decisiones responsables. Comprobablemente, el adolescente emprende a operar un nivel cognitivo más sofisticado, el pensamiento operacional formal. Según Piaget, este tipo de pensamiento se caracteriza por en la habilidad de abstraer ideas complejas, en el pensamiento hipotético deductivo, el fenómeno de gestionar varias variables al mismo tiempo, la reflexión que realiza sobre futuras oportunidades, ideales o opciones. Es posible afirmar que, a pesar de que la adolescencia posee la habilidad de razonar lógicamente, muchas de sus decisiones continúan siendo guiadas por la emoción o la impulsividad. Esto se expone por el modelo de procesamiento dual del pensamiento, el cual plantea que existen dos sistemas que operan simultáneamente en el cerebro. Uno,
el sistema intuitivo, automático, rápido, emocional y muchas veces inconsciente. 2, el sistema O analítico, más lento, deliberado, lógico y consciente. Durante las fases de la adolescencia, generalmente predomina el pensamiento intuitivo, especialmente en entornos sociales, emocionales o de baja intensidad emocional. En otras palabras, observamos que las decisiones equivocadas que ellos reconocen son incorrectas. Las tomas debido a la presión grupal, buscando a la población o la exigencia de una gratificación instantánea. Esto sucede a nivel neurobiológico. Es posible afirmar que la adolescencia es una fase de intensa reorganización cerebral. Esta disintonía funcional explica por qué el joven puede comprender las repercusiones de sus acciones, pero no resistir la tentación del instante. No se trata de una carencia de inteligencia, sino de un desequilibrio entre la emoción y la lógica debido al estado de evolución cerebral. Se puede concluir que es posible deducir que el proceso cognitivo durante la adolescencia es un proceso cambiante, no lineal y fuertemente influenciado por elementos biológicos, sociales y emocionales. Lejos de ser una etapa de irracionalidad, la adolescencia es un periodo de ampliación de la conciencia, de descubrimiento del pensamiento abstracto, de construcción de la identidad y de exploración emocional. No obstante, la convivencia de habilidades lógicas afectadas con intensos procesos emocionales y cerebros todavía inmaduros provoca tensiones, contradicciones y retos que necesitamos entender para poder asistir como adultos, ya sea como progenitores, profesores, terapeutas o cuidadores. Nuestro deber no es llegar la impulsividad de los adolescentes, sino que generar las condiciones para que puedan practicar el razonamiento crítico, desarrollar empatía y hallar significado en sus vivencias. Comprender sus pensamientos y emociones no es meramente un acto académico, es una actuación ética, porque únicamente entendiendo su mundo interno podremos establecer vínculos auténticos hacia el diálogo, la confianza y el desarrollo. Gracias.